Hola amigos, ¿qué tal? Soy Melwis Campo y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Bueno, en este video les voy a enseñar cómo instalar una cámara IP a un DVR de la marca Hikvision. Pero como se pueden dar cuenta acá, lo vamos a hacer por medio de un radioenlace. Primero que todo deben tener en cuenta que este video se va a extender un poquito porque se van a explicar algunos punticos que normalmente no se hacen en una instalación normal de un sistema de cámara. Lo cual es configurar unas antenas que no se hace habitualmente para hacer unos enlaces punto a punto, una conexión inalámbrica, o sea por radioenlace. Vamos a interconectar las cámaras y si ya saben cuál es el proceso para configurar las antenas en el modo AP o en el modo Station, bueno, pueden saltar este paso para continuar con la configuración de la cámara. Así que espero que vean todo el video y bueno, vamos a continuar con esto pues. En este caso vamos a utilizar dos antenas de la marca Ubiquiti, Lightbeam M5. En este caso vamos a utilizar una cámara IP Hikvision de 4 megapíxeles y vamos a alimentarlas por un switch PoE. Aquí tengo este cable de red para explicarle algo antes de. Este cable ya lo hicimos ahorita en este video que les muestro por acá. Muestro cómo hacer el cable de red o patchcord para utilizarlo en este caso con estas cámaras. ¿Por qué no utilizamos este que, bueno, ya viene de fábrica? En algunos casos, bueno, los cables sí vienen aptos para eso, pero acá nos podemos dar cuenta que, bueno, no sé si lo alcanzan a ver acá, no tiene todos los pines o todos los hilos conectados. Tiene el 1, 2, 3 y 6. Y en este que se hizo, tiene todos los pines conectados, del 1 al 8. ¿Por qué necesitamos este? Como va alimentado por PoE, necesita los 8 pines, ya que el 1, 2, 3 y 6 son para datos y los otros son para el PoE, la alimentación por energía. Bueno, no vamos a utilizar un solo cable, vamos a utilizar otros. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, obviamente, conectar la antena a nuestro computador. El rango de direcciones IP de estas antenas Ubiquiti, en este caso, maneja el rango 192.168.120. O sea, esa es la dirección IP, no el rango es el 1. Lo que vamos a hacer, vamos a conectar el cable este en el computador y luego lo ponemos acá en el alimentador PoE de la antena. Así que bueno, ahorita volvemos nuevamente. Si pueden ver acá de este lado, aquí hay algo que dice PoE y el otro que dice LAN. Entonces, el que dice PoE va a una línea o un cable de red, va conectado de aquí a la antena y acá va conectado al computador, de aquí al computador, de aquí a la antena. Entonces, vamos a hacerlo. El que dice PoE lo conectamos acá en la antena. La antena acá tiene un protector que es este que está acá. Ustedes pueden ver acá unas puntas, deben entrar aquí así y lo meten a presión. Cierran aquí, lo presionan acá. Listo, cierra así y debe quedar así boca abajo. Se lo ponen así, por ahí entra el agua y está. Si lo tienen puesto y no saben quitarlo, aquí tiene unas rayas, unas ranuras, le hacen presión hacia adentro y lo jalan. Listo. Entonces ya saben eso. También está esto acá, que va al soporte, que es el que lo gira, pero aquí no lo vamos a necesitar por el momento. Listo, vamos a conectar el cable acá. Obviamente, después que se conecte, se le coloca el protector que les dije anteriormente. Coloca la antena mirando hacia aquel lado. Ahora esto, vamos a conectarlo a la energía. Y el cable del computador lo conectamos acá donde dice LAN. Ok, acá en nuestro computador debemos hacer un paso crucial que es configurarle el rango de direcciones IP. Para eso nos vamos al panel de control, presionamos la tecla de inicio, escribimos panel, bueno, ahí le aparece panel de control, le dan enter, en caso, para los que no sepan. Nos vamos acá donde dice ver, cambiar la configuración, o le pueden dar clic acá, o le dan doble clic. Acá en esta opción presionamos propiedades, buscan la opción del protocolo de internet, lo seleccionan, propiedades, y acá si tienen una dirección IP, anótenla en algún lado para que no se lo olvide, porque luego de hacer eso, ya lo último deben configurar su computador con la dirección IP que tenían. Presionan acá donde dice utilizar la siguiente dirección IP y habíamos dicho que el rango de dirección IP de la antena era el 192.168.1.20 era ya. Aquí podemos colocar punto, colocarle 33. Damos clic acá, presionamos aceptar. Oiga, deben tener claro que esta configuración la vamos a hacer exclusivamente es para darle conectividad únicamente a la cámara. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un puente entre las dos antenas, un radioenlace, una conexión inalámbrica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un DVR conectado a una red. En este caso vamos a poner el ejemplo que es también la 192.168.1 algo tiene el DVR. Y queremos que las cámaras, como están a una larga distancia,
queremos que queden en ese mismo rango de red y no queden en otra red, sino en la del deber. Vamos aquí cerrar y cerrar. Vamos a minimizar acá o cierran, no sé, aquí cierran también. Ahora sí, abrimos un explorador de internet, en este caso el Google Chrome. ¿Y qué dirección IP vamos a colocar acá? Exactamente, 192.168.1.20, que es la antena. ¿Listo? Le va a aparecer aquí que la conexión no es privada, que que advertencia, bueno. Presionan donde dice opciones avanzadas y continuar a no seguro. Le dan clic y listo. Ya aquí estamos en el entorno de la antena. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a colocarle el nombre del usuario, que es VNT, la contraseña VNT. Ojo, hay que tener en cuenta que esta antena es nueva, la acabamos de desempacar, así que esta es la contraseña y el usuario por defecto de estos dispositivos. No es que si tienen una antena vieja van a creer que es la misma contraseña, a menos que la persona que lo configuró la haya dejado así, pero ya saben, para que tengan eso claro. Seleccionan el país, en este caso es Colombia, y el lenguaje, el idioma, buscan el español. Bueno, en este caso ustedes, ya dependiendo de donde vivan, lo seleccionan. Aquí seleccionan que han leído y están de acuerdo y presionan. Bueno, como seleccioné Colombia, se cambió todo esto acá. Vamos a colocarle al usuario VNT y la contraseña también VNT. Que aceptan acá, que han leído y aceptan. Inicio de sesión. Listo, por primera vez a ustedes les aparece esta pantalla aquí, este pop-up que dice que está utilizando la contraseña de administrador predeterminada. Por favor, cámbiala. Bueno, por ahora vamos a descartar eso. O deben tener claro que nosotros las antenas las vamos a configurar como AP o punto de acceso, y la otra antena va a estar como modo station o estación. Los enlaces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer que sea en modo puente o modo bridge, que sean transparentes. O sea, esto se hace así para que los dispositivos que se conecten a la antena no tomen como dos dispositivos diferentes o una red diferente, sino que tomen las antenas como si fuera un cable que estuviera conectado del router principal a esos dispositivos. En este caso, a cada una de las cámaras. Y obviamente hay que seguir el mismo rango de direcciones IP en las antenas. Es preferible colocarles las direcciones IP estáticas a cada una de las antenas, ya que cuando se vayan a administrar tenemos identificada cada dirección IP de cada antena. Ya como tal, las cámaras las podemos dejar como DHCP, pero sí se recomienda que se haga en modo estático las direcciones, o sea, se le digiten las direcciones IP a cada uno. Entonces vámonos acá a la opción que dice wireless y seleccionamos aquí qué opción. En este caso vamos a colocarlo como punto de acceso. Colocamos acá, seleccionamos esta opción que dice acá WDS modo puente transparente, lo activamos. ¿Qué vamos a colocar en el SSID? El SSID es el nombre de la red inalámbrica que va a tener esta antena en este caso. ¿Cómo así que una red inalámbrica? Sí, este es como un router que usted tenga en su casa y va a emitir una señal inalámbrica. En este caso vamos a colocarle cámaras CR, que es un conjunto residencial para donde van estas antenas, así que vamos a colocarle cámara CR. Pueden utilizar esta opción acá, ocultar SSID, para ocultar la señal inalámbrica, la red. El ancho del canal lo dejan así en 4 MHz, la frecuencia también en alto, esto también. En la potencia de salida ya depende de la distancia que usted tenga en la antena, ya entonces deben averiguar ese punto. Yo lo voy a dejar acá en 16 dBm, esto lo dejo como predeterminado y presiono acá en cambiar. Bueno, acá me pide cambiarle la contraseña por una nueva. Vamos a colocarle la contraseña anterior, que era VNT. Vamos a cambiar acá la contraseña que sea. Y presionamos acá en cambiar. Listo, nos desplazamos aquí en Network. Caramba, esperen un momentico, se me olvidó algo. Algo importante, que es la seguridad. Acá seleccionan WPA2 y lo dejan acá así, como está PSK. Colocan una contraseña. ¿Esta contraseña cuál es? La contraseña es la contraseña del Wi-Fi que va a emitir esta antena. Presionan aquí en cambiar. Y ahora sí, nos desplazamos acá a Network. Aquí, en modo de máscara de red, lo dejan acá así como está, en modo puente.
Luego nos desplazamos acá en la gestión de ajuste de red. Ojo, deben tener acá algo claro que es el rango de direcciones IP, donde está conectado el router, el switch, su computador, su DVR y demás equipos que se estén conectando ahí. Bueno, acá colocan una dirección IP estática, pero como yo les dije, teniendo en cuenta el rango de direcciones IP de su dispositivo, de su router, el que está dando las direcciones IP. Bueno, acá tengan esto claro, lo voy a explicar, voy a tratar de ser un poquito claro para que no se enreden en caso de que no sepan cómo es la cuestión acá. El router, él tiene un rango de direcciones IP que emite, puede ser en este caso de la 2 hasta la 254, o puede que comience del rango de la 100, o sea 192, 168, 1, 100 hasta la 254. Que debemos tener claro nosotros cuántos equipos están conectados a nuestra red. ¿Cómo así? Yo tengo 3 televisores conectados, 5 teléfonos, el DVR, 2 cámaras, por decir, entre todo tengo 15, por todo tengo 15 dispositivos conectados. Entonces voy sacando cuenta, bueno, de las 100 hasta las 115 o 114, que sería el rango de direcciones IP que está dando mi equipo. Y pongamos que hay 5 vecinos conectados que me están robando el Wi-Fi. Pongamos entonces que hasta las 120 es el rango máximo que me está dando de direcciones IP mi router. Bueno, en este caso vamos a decir que un router. Mi router me está dando 25 direcciones IP, por decir algo. Este es un ejemplo. Puede que sea más, puede que sea menos. Entonces yo a mi antena, como yo sé que está dando de las 100 hasta las 125, yo puedo colocarle 130. Que yo sé que la dirección IP que está asignando mi router no alcanza hasta el 130. O si quieren estar más seguros, la colocan 190. Bueno, espero me haya quedado claro la cosa, les haya podido dar a entender lo que quería decir. O sea, dejar la antena con una dirección IP estática, pero lejos del rango de dirección IP que se le asignan a los equipos que se conectan. Listo, en este caso ya sabemos que la 190, anoten las direcciones IP porque más adelante puede que vayan a configurar y no van a saber qué dirección IP es. Bueno, en este caso ya sabemos que tenemos la 190, y la máscara de red es esta que asigna, bueno, por defecto. Si tienen otro rango de direcciones IP, ya saben, colóquenlo aquí en caso de que ustedes manejen rangos diferentes. La puerta de enlace, como les dije, es la del router, ustedes del modem de internet. Verifiquen si es la 1.1. ¿Cómo lo verifican? Se van acá al panel de control, si está su computador conectado, si es Wi-Fi la tarjeta que también tiene, le dan doble clic, le dicen detalle y él le va a dar aquí el direccionamiento IP. Dice la puerta de enlace. Lo que diga en la puerta de enlace, en este caso como no lo colocamos, esa es la dirección IP de su router, el que le está dando el internet por donde se está comunicando. O si tienen el modem de internet y tienen otro router, verifiquen en dónde está conectado su DVR o NVR. Si está conectado en el router, que es otra extensión del modem de internet, utilicen la dirección IP de la puerta de enlace de su router. O sea, debe conectar a la antena al router ese. Si tienen el modem nomás, lo conectan ahí y ya. Listo, la TNS. Bueno, en este caso como yo lo tengo identificado, y bueno, como ya les dije también que ustedes lo identificaban. ¿Cómo lo pueden identificar? Perdón. Miran cuál es y lo digitan acá. 200.21, 200.80. O le colocan acá 192, 168, 1, 1, que es la puerta de enlace, y este le pueden colocar acá 8, 8, 8, 8, 8. Listo, aquí presionamos en cambiar. Y por último, presionamos acá donde dice aplicar. Ojo, deben tener claro que la dirección IP ahora que vamos a tener acá ya no es la 1.20, sino la 1.90, la que cambiamos. Por eso les digo, tengan las cosas claras para que no se vayan a enredar. Anótenlo, hagan capturas de pantalla, tomen fotos, no sé, como ustedes quieran. Listo, vamos a cargarlo acá ahora en 192.168.1.190. Me espera que cargue. Presionamos nuevamente aquí opciones avanzadas, continuar modo no seguro. Y vamos a loguear. Usuario NT. Bueno, aquí ya de esta forma ya tenemos configurada esta antena. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es conectar la otra antena para configurarla en modo station, y luego vamos a conectar la cámara en el switch PoE y todo eso lo vamos a configurar. Ya el resto es mucho más fácil. Bueno, listo. Entonces vamos a pasar a la otra antena. Vamos a desconectar esta locura acá. Vamos a quitar la antena directamente. Bueno, vamos a armar la antena para que vean lo fácil que es. Aquí tiene esto, bueno, lo que vamos a utilizar. El gancho que les dije, lo presionan, lo abren, listo. Aquí tiene su PoE. Aquí están estos tornillos, pues por el momento no lo vamos a utilizar, como les dije que las vamos a desarmar ahorita. Y acá está
plato de la antena. Vamos a dejar esto acá en el piso. Listo, ok. Bueno, acá pueden ver que tiene una ranura, unos huequitos. Y aquí tiene unos puntitos y también otros huequitos. Entonces lo metemos acá. Y sale. Y lo presiono. Que quede acá al ras, al nivel. Lo mismo hacen acá. Así como les dije hace ratito que esto era facilito de montar. No tiene tanto complique como otras antenas que son un poquito complicadas. ¿Qué hacemos ahora? Este man lo ponemos acá. Ok, aquí tiene. Si en la ranura, esta puede ir acá o puede ir acá. Pero miren miren el logo. Entonces ya sabemos, el nivel va hacia arriba, el logo hacia abajo. Lo ponemos acá. Y le hacemos presión. Acá en estos puntos van los tornillos. Bueno, trae únicamente dos tornillos. Le colocan uno aquí y el otro acá a este lado. Y esto, le tiene acá la perforación del brochecito que le quitamos ahorita. Y por ahí donde pasa el conector RJ45. Lo colocan acá. Y listo. Eso es todo. Lo otro es colocarlo y enroscarlo. Ya, nada más. Bueno, entonces vamos a entrar nuevamente a configurarla. La conectamos. Vamos a colocar la dirección IP, que es la... exactamente la 20. Esperamos que cargue. Listo. Presionamos aquí en opciones avanzadas. Continuar. Este es el mismo proceso, pero ahora vamos a ponerla en otro modo. Vamos a hacerlo acá, nombre de usuario. Bueno, vamos a seleccionar el país primero porque ahorita se me borró y cambió, así que acá Colombia. Hacemos el usuario VNT y la contraseña VNT. Aceptamos acá, le decimos acá que hemos leído y aceptamos. Inicio de sesión. Listo, el mismo mensaje. Vamos a cerrar esto aquí, luego lo cambiamos. Ok, dijimos que nosotros habíamos colocado una como AP y la otra debe ir como modo station. Bueno, estamos aquí en el main, nos vamos a wireless o a red inalámbrica. El modo inalámbrico seleccionamos modo station, bueno, en este modo que está. Bueno, acá debo seleccionar la red. Vamos a poner acá porque la antena no la he conectado, se me pasó. Y como podemos ver acá, aparecen otras redes diferentes. Así que vamos a cerrar un momentico y esperar un momentico que conecte la otra antena en otro punto será para que pueda emitir la señal, perdón, y conectarla a esa antena. Bueno, habíamos quedado que, bueno, modo station, acá también aplicamos esta, que quede en modo puente transparente, lo activamos. Y vamos a buscar ahora la red que nos debe aparecer, que colocamos como fue ahorita. Cámara, pero aquí está. Cámaras. Esta que es lighting. Bueno, ahorita la señal va a estar un poquito porque no están muy bien ubicadas las antenas. En este caso, bueno, voy a tratar de ubicar la antena en otro punto para que mejore un poquito la señal. Será buscar un cable de red más largo para poderla sacar allá afuera. Voy a ver en otro momentico otra vez. Ese fue un nuevo patchcord largo y la coloqué por allá afuera. Y acá entonces vamos a conectar acá al POE y vamos a cargar nuevamente acá la página. Vamos a darle F5. El usuario y la contraseña. VNT, en inalámbrico, estaba en station. Ahora sí, vamos a presionar acá en seleccionar y vamos a buscar cámara CR. Bueno, y aquí lo mejoró un montón porque estaba aquí en 90 y pico, no sé, no recuerdo. Estamos acá, vamos a seleccionar y presionamos acá donde dice seleccionar. La seguridad la colocamos así como está acá, WPA2 PSK. Y colocamos acá la contraseña. ¿Cuál contraseña colocar? La contraseña del Wi-Fi que le colocaron a la otra antena. Seleccionamos acá en cambiar. Nos pide que cambiemos la contraseña nuevamente. Colocarle la contraseña vieja que es VNT y colocamos la nueva contraseña. Confirmamos. Presionamos en cambiar. Presionamos en cambiar. La antena ya. La otra antena que se colocó, el AP, está conectado al módem de internet, así que ella automáticamente acá ahorita nos debe dar internet. Aquí estamos sin internet. Y bueno, esto también tenemos que colocarlo acá. Ya está seleccionado con la cámara. Vamos a cambiar acá para que tome ese cambio. El network. Este modo puente, la dirección IP. La que ya le colocamos fue 190, vamos a colocarle la 191. El servidor DNS le colocamos, creo que fue el 192, 168, 11, si no estoy equivocado, y dejamos 88, o fue el 221, 210, bueno, no recuerdo, cualquier cosa esté aquí, lo configuramos nuevamente. Revisemos puente, configuración simple, estático, listo.
Listo, vamos a cambiar acá y ahora vamos a aplicar. Recuerde que el cambio aquí, la dirección IP también ahorita cambia y va a ser la 191. Listo, acá funciones avanzadas, continuar, no seguro. Colocamos el usuario UNT, como les dije ahorita en la otra antena cuando estamos configurando, se recomienda que se cambien esos usuarios y obviamente la contraseña. UNT y vamos a colocarle la contraseña. Y enter. Listo, como podemos ver acá, ya tenemos conectado la otra antena que nos dice que estamos conectados aquí. Bueno, no le cambiamos el nombre a ese dispositivo. Aquí vamos a colocarle el nombre. Voy a colocarle este Station cámara CR. Voy a colocar CR. El lenguaje, bueno, si lo quieren cambiar más a lo que es en inglés, no importa. Y presionamos aquí en Change y aplicamos. Vámonos al main. AP Information, vamos a ver. Vamos a intentar conectarnos acá al AP 128.1. Nos tenemos que ir a la. No, ¿qué? 190. Sí, 190. Acá debe entrar ahorita al AP. O sea, si esto funciona aquí, si la conectividad funciona, todo debe estar fluyendo bien. Listo, acá. Este es el AP. Vamos a cambiarle aquí AP Station, el nombre. Vamos a colocarle AP de access point, AP cámaras 0. Y también acá. Vamos a colocarle -5 en la zona horaria y botamos acá. Aplicar y ahorita se desconecta. Aquí ya indica que se conectó, así que listo, aquí ya hay conectividad. Vamos a verificar aquí en la red a ver qué fue lo que hicimos. 192, 128.1 y acá. Así que si nos vamos ahora acá al panel de control y dejamos la dirección IP como estaba anteriormente, como de TCP, aceptar. Aquí nos debe dar internet, como lo pueden ver acá. Vamos a iniciar aquí, ahora vamos a entrar a algún lado más, algo que sea. Y podemos ver acá que tenemos internet. Vamos a colocar el medidor de velocidad, internet Google. Eso está aquí entre paredes, la antena, así que vamos a ver qué tanta velocidad tiene. Bueno, creo que con 50 megas nos mandamos. Bueno, como podemos ver acá ya tenemos internet. Y ahora qué vamos a hacer, vamos a conectar la cámara a la antena, que es la station. Bueno, sí que es esta, aquí está aquí. Aquí dice que es AP cámara. Nos debe dar internet, como lo pueden ver acá. Vamos a iniciar aquí, ahora vamos a entrar a algún lado más, algo que sea. Y podemos ver acá que tenemos internet. Vamos a colocar el medidor de velocidad, internet Google. Eso está aquí entre paredes, la antena, así que vamos a ver qué tanta velocidad tiene. Bueno, creo que con 50 megas nos mandamos un rato. Y este dice que es Station cámara CR. Bueno, como les dije, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya sabemos que tenemos conectividad, que está en modo transparente, o sea que el modem de internet, el AP está conectado en el modem de internet donde está conectado nuestro DVR. Ahora, la cámara donde va a ir conectada, la cámara, el Station, o sea, este que está acá en la pantalla, el Station va conectado ahora al switch PoE y del switch PoE vamos a alimentar la cámara. Entonces, luego que lo conectemos acá, vamos a ir al DVR y vamos a configurarlo. Entonces voy a desconectar un momentico esto acá del computador y el computador lo voy a conectar a la red de internet, o sea, donde está conectado el router. Vamos a quitar la router acá. Voy a conectar el adaptador acá del switch PoE. Vamos a conectarlo aquí a la fuente de energía que tengo acá al lado. Y este man, vamos a echarle candela acá. Verá que encendió. Y acá le damos indicaciones de por qué esto está en rojo y por qué los otros no. Acá donde dice uplink, vamos a conectar el cable de la antena, del station. Sí, llamémoslo la antena para que tengan claro. Vamos a conectar el cable de la antena para que tenga red. Ahí está, ya encendió. Y ahora vamos a sacar la cámara y a conectar. La que se embolsa y todo esto. Y vamos a conectar la cámara ahora con este cable que hicimos hace ratito, lo hicimos. Eso lo conectamos en la cámara. Luego lo vamos a conectar acá a un puerto PoE del switch. Y bueno, ahí ven que prendió la cámara. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a desplazarnos a nuestro DVR.
Bueno, listo, estamos acá ya en nuestro DVR. Bueno, para configurar esta cámara, añadirla acá a nuestro DVR, hay una manera fácil y rápida que es solamente darle clic derecho, menú, y obviamente desbloquear su DVR si está bloqueado. Entramos a configuración, nos vamos a cámara, seleccionamos aquí en cámara, espera un momentico acá, vamos a regresar acá. Si se pueden dar cuenta acá, acá vemos unos espacios activados y aquí se activan como cámaras IP. Esto fue para ampliar este rango de direcciones de cámaras IP que pueda conectar a mi DVR. Si quieres saber cómo hacer esto, bueno, mírate este video acá que te dejo para que veas cómo es este proceso. Bueno, a lo que iba, vamos acá, en cámara. Aquí, bueno, ya pueden ver que se vio la cámara, ya se encontró, ya la leyó. Eso quiere decir que toda la conexión que hicimos está muy bien. ¿Cuál es la manera rápida? Es seleccionar acá y darle clic en añadir y listo. Automáticamente el DVR va a configurar la cámara con qué usuario, obviamente con el usuario admin y con cuál contraseña, la contraseña del DVR. Va a coger toda la configuración del DVR y se la va a poner a esta cámara. Si quieren configurarla de otra manera, bueno, mira, te dejo este video acá para que veas cómo hacer este proceso donde configuramos primero la cámara y luego la añadimos al DVR. Bueno, vamos a seleccionar acá la cámara, presionamos añadir y vemos acá que ya la activó, así de rapidito. Entonces vamos a ir acá, darle reproducir, ahí está la cámara, ahí está el switch, está la caja, todo lo que hemos hecho acá. Está el switch y vámonos acá en directo, como podemos ver acá, aquí ya está la cámara y está grabando. Bueno amigos, este video sé que se extendió un poquito, era necesario, como dicen por ahí, era justo y necesario que se extendiera este video, pero cada cosa que se explica aquí es totalmente fundamental para que el proceso se lleve totalmente a cabo. Bueno, acá les recuerdo lo que hicimos, conectamos esta cámara IP, o sea, conectamos dos antenas, las configuramos con un radio enlace, una está conectada al modem o al router de internet, la otra está conectada a este switch PoE, acá de este lado, acá directamente, y la cámara la conectamos al switch PoE. Ya este tipo de proyectos así, ya ustedes deben saber cómo manejarlo, dónde colocar el switch, cómo colocar las antenas o que se vean el radio enlace, que siempre esté a una línea de vista muy clara, o sea que haya buena señal. Dependiendo la cantidad de cámaras que vayan a colocar, así debe ser la antena que ustedes vayan a utilizar. No es que van a colocar una antena que maneja una baja capacidad con unas cámaras, perdón, que tengan unos megapíxeles muy altos. Entonces, a la hora de que todo esté conectado, entonces todo va a caer. Recuerde que el switch debe ser mínimo, se van a colocar varias cámaras, debe ser un switch PoE que sea gigabit para que el flujo del video sea bueno. Bueno amigos, ya no hablo tanta paja, ahora sí terminamos esto. Espero que les haya gustado el video, ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete al canal y como siempre, ¡chao pescado!